muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un placer estar el día de hoy aquí en este tercer congreso con ACES de la Agencia Espacial Mexicana. Es un gusto estar dando esta ponencia, presentando un trabajo que realmente me emociona mucho porque es un trabajo de propulsión espacial y wow, he estado trabajando los últimos años en el tema y bueno, es una parte muy, muy breve de algunos de los desarrollos en cuestión. Entonces, sin más, me gustaría proceder a presentar dicha investigación y muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo. El tema se titula Simulación RANS de la dinámica de gases de la tobera Laval y Aerospike lineal. Básicamente, esta investigación se desarrolló en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. Y bueno, comencemos. Para el análisis se consideraron dos elementos principales, una tobera Laval y una tobera Aerospike. La simulación se generó para analizar el flujo acelerado de la cámara de combustión y de la tobera de motores que utilizan como base central metano. Entonces, estos fueron las dos toberas analizadas, una tobera normal, eh, como la conocemos, axisimétrica, y una tobera en forma de aerospike lineal. Es importante mencionar algunas condiciones de flujo, que básicamente son las condiciones de flujo que van a determinar cómo se comporta un tipo de flujo dentro de la misma tobera una vez que ésta sale de la misma. Diferentes altitudes conducen a diferentes patrones de flujo. Los patrones de flujo básicamente van a definir el rendimiento del cohete. Nosotros podemos tener flujo subsónico, podemos tener flujo sobre expandido, podemos tener flujo mega expandido, podemos tener una expansión ideal y podemos tener flujo subexpandido. Básicamente, de la forma en la que se manejan los diferentes flujos van a ser variables dependiendo de las condiciones de vuelo de nuestro cohete. Y bueno, generalmente vamos a presentar los tres elementos principales, una tobera sobre expandida, under expanded y una en expansión ideal. Generalmente esto porque se toma un valor básico general de desarrollo de una tobera, que esta geometría va a ser invariable en el tiempo de emisión de vuelo y básicamente no va a ver ningún tipo de cambio en la misma. Tenemos aquí diferentes ecuaciones de propulsión, donde tenemos que el empuje está dado por el flujo másico, por la velocidad de salida de los gases, más la presión de salida de la tobera, menos la presión atmosférica multiplicado por el área de salida, que esto es igual al flujo másico de salida de los gases por una velocidad efectiva. Algo bien interesante. Aquí lo que va a ocurrir es que con este diferencial de presión que podemos identificar en la ecuación, pues básicamente vamos a tener una limitación en nuestra tobera y básicamente vamos a ir restando eficiencia del mismo sistema por ese flujo que va a converger o que va a diverger en el mismo sistema. Aquí en el mismo sistema donde tenemos m.ce, básicamente la velocidad efectiva está dada por estas condiciones de flujo. Aquí lo importante es que quiero que analicen es que esta velocidad es completamente dependiente en la temperatura de la tobera, perdón, la temperatura de la cámara de combustión y la masa molar de los diferentes elementos que estemos utilizando en cuestión. Entonces, nosotros vamos a tener una penalización de la velocidad efectiva, vamos a tener una energía limitada en la molécula de combustible a alta temperatura, vamos a tener diferentes elementos que van a perjudicar, como son diferentes momentos rotacionales, vibracionales y distacionales. Y bueno, el peso molecular más bajo va a ser mucho mejor para nuestros combustibles, razón por la que el hidrógeno y el oxígeno, esa combinación de pesos moleculares muy, muy bajos, son combustibles sumamente efectivos. Nosotros lo hicimos con un análisis de metano, trabajando con unos motores ya probados y desarrollados en cuestión.
Y bueno, obviamente todos estos elementos se ven limitados por la geometría del desarrollo en cuestión. El proceso de creación de la geometría para la simulación tomó varios pasos. Primero utilizamos un sistema de punto de contornos de MATLAB donde trabajamos con un código que programamos para el análisis de los diferentes puntos geométricos del flujo de la tobera, donde una vez que lo teníamos, lo transformamos para hacer el análisis inicial de la tobera, lo que podemos ver en esta parte, y bueno, ver cómo iba a ser el punto crítico de la tobera, tanto en su valor más pequeño en la tobera, como en el valor más alto, los ángulos y otros elementos que posteriormente se fueron refinando. Esto se creó en SolidWorks para posteriormente pasar a un sistema mallado en el Workbench de ANSYS, eh, donde trabajamos con diferentes tipos de mallas, tanto con diferentes configuraciones muy específicas. Y bueno, trabajamos con el Flush Mesh to Foam, que básicamente trabajamos con OpenFOAM para hacer el análisis de los termofluidos dentro del mismo sistema, y posteriormente pasamos a hacer el análisis de flujo de los diferentes elementos en cuestión. Creamos diferentes geometrías para el sistema, tanto para una tobera ideal a 0 kilómetros de altitud, para una ideal a 24 kilómetros de altitud, y bueno, creamos un aerospike lineal para 0 kilómetros de altitud. Las simulaciones fueron hechas en 2 dimensiones para el mismo análisis de flujo. Las boquillas de las mismas toberas producen un alto empuje debido a su geometría particular, donde básicamente tenemos una serie de transformaciones de energía. Vamos a tener que la tobera va a convertir la energía térmica en energía cinética. Debido al radio crítico del flujo, nosotros vamos a alcanzar una velocidad supersónica de Mach 1 en la garganta de nuestra tobera, y posteriormente con una expansión supersónica nosotros llegamos a velocidades superiores a la velocidad del sonido en esta parte. Y bueno, el flujo supersónico se vuelve más rápido cuando el área aumenta en esta tobera. Y bueno, para las geometrías analizadas se consideraron a diferentes tipos de ángulos, como el ángulo beta y el ángulo alfa de salida de este sistema. Y bueno, algo interesante de mencionar es que tenemos elementos que analizamos, como fue la capa límite y también la divergencia que tenemos a la salida de nuestra tobera. Nosotros utilizamos los parámetros de un motor Merlin de SpaceX, donde desarrollamos y analizamos el sistema a una presión de cámara de combustible de 9.72 a las 6 pascales, una temperatura de 3673.15 grados Kelvin, un empuje de 654 kilonewtons, un coeficiente de calores de 1.4, o la constante R de los gases de 355 y un radio de garganta de 11.56 centímetros. Nosotros nos centramos y definimos algunas condiciones de fronteras para el mismo análisis, poniendo algunos elementos en cuestión, como identificando la entrada, identificando las salidas que teníamos con el medio ambiente, considerado como salida 1, la salida 2, que corresponde a lo que tenemos aquí. Tenemos la pared, que básicamente se encuentra ortonormal al plano que nosotros estamos observando. Y tenemos el front and back walls, que básicamente nos definía nuestro sistema de control. Nosotros diseñamos la tobera, o la fuimos puliendo a través del sistema de líneas características NUC, que básicamente nos indica que el flujo es libre de ondas de choque, es paralelo y uniforme aguas abajo de las características del diseño, de las características del flujo. Con este enfoque, la garganta de arco circular produce ondas de expansión reflejadas en el eje de la tobera, y las últimas líneas características de reflexión producen un número de Mach en la boquilla que nosotros decíamos específicamente. Básicamente aquí tenemos el sistema de la geometría y el área de análisis en cuestión. Algunas características donde hicimos el análisis se hicieron a diferentes
altitudes, entonces iba a cambiar la presión ambiental y la temperatura del medio ambiente. Lo hicimos a 0 kilómetros, a 10 kilómetros, a 40 kilómetros. Y bueno, básicamente analizando el flujo de temperaturas y el cambio de presiones ambientales, pues nosotros obtuvimos diferentes elementos. Aquí están algunas de las características de la densidad, de cómo se comportan, al igual que algunas de las características de velocidad, logrando observar algunos elementos bastante críticos, tanto en la salida como en esta tobera que está sobre expandida, donde tenemos mucha pérdida energética. Sin embargo, podemos ver los puntos críticos dentro de la tobera, donde tenemos el Mach 1 y posteriormente velocidades superiores. Además que el comportamiento de la densidad en esos eh, elementos. Aquí lo tenemos después de 15 segundos y podemos ver que ya se empiezan a formar los distintivos shock diamonds, que básicamente nos indican zonas de recompresión del mismo flujo, así como el frente de choque que tenemos de nuestra onda de salida. Y bueno, esto es en el mismo tiempo, pero a 0 kilómetros, a 10 kilómetros y a 40 kilómetros, viendo que la densidad del aire pues toma un factor fundamental en el desarrollo del mismo flujo del sistema en cuestión. Podemos ver aquí otros resultados sumamente críticos, que básicamente pusimos a unos puntos de análisis en zonas críticas de nuestra tobera. Básicamente lo tenemos cerca de la misma estructura, pegada a la capa límite, y aquí podemos ver cómo cambia la temperatura, tanto para 40 kilómetros, 10 kilómetros y 0 kilómetros, teniendo alces de temperatura críticos en el sistema de mayor altitud. Al igual que vimos la garganta y vimos cómo la temperatura aumenta y cambiaba dependiendo de los análisis en cuestión de las diferentes altitudes. Aquí pudimos hacer el análisis de nuestro sistema RANS con un CFD, donde básicamente logramos obtener resultados similares. Vemos cómo el flujo va avanzando, cómo avanza el tiempo. Y bueno, aquí se forman algunos hotspots, unos puntos calientes, que son congruentes con el análisis CFD que se desarrolló de análisis de computación de elemento finito. Al igual que, bueno, aquí en el RANS es importante mencionar que nosotros trabajamos con las ecuaciones de Navier-Stokes en su estado de promedios. Aquí hay otro análisis de los mismos flujos donde podemos ver los shock diamonds que son visibles en la simulación, donde tenemos los procesos de recompresión con una tobera en cuestión. ¿Sí? Esta es de la vida real y esta es nuestra simulación, viendo que los mismos patrones se repiten en la simulación. Tenemos aquí la evolución del proceso en el Aerospike simulado, donde podemos observar cómo tenemos las ondas de choque, los puntos calientes, y aquí en este caso estamos analizando la densidad del aire en cuestión y vemos cómo va evolucionando, cómo aumenta el tiempo. Algo muy interesante es que aquí podemos ver diferentes elementos en el Aerospike, como podemos ver las capas límites, podemos ver las paredes, podemos ver las ondas de recompresión y también podemos ver ondas reflejadas, que esto se da a través de un sistema de análisis de Schliering, que básicamente analiza en profundidad el análisis de una tobera real con su comportamiento y se ven los cambios de densidades. Miren, aquí se ven las ondas de recompresión y bueno, tenemos aquí otros elementos de la convergencia de las mismas ondas de compresión. Como conclusiones, tenemos una mejor comprensión de cómo implementar casos complejos de termofluidos en OpenFOAM, que es un software open source, que es completamente libre, donde los ingenieros mexicanos y de cualquier otro país pueden realizar sus investigaciones sin invertir un solo peso en software. Entonces es algo muy, muy interesante. Los resultados gráficos fueron bastante similares a los experimentos reales,
por lo que podemos dar un nivel de análisis que nuestra simulación fue realizada de forma correcta y trajo buenos resultados. Así también se analiza que es un buen método para construir e implementar nuevos diseños de toberas, mallas y, por ejemplo, el análisis Aerospike que nosotros desarrollamos fue un análisis hecho por nuestra cuenta utilizando el sistema MOC que se explicó anteriormente. También vimos el efecto de la altitud en el proceso y vemos cómo cambia realmente la eficiencia de nuestras toberas, cómo va aumentando la altitud, razón por la que se han desarrollado toberas específicas para altitudes deseadas o bien toberas que se está buscando que las toberas cambien su geometría al igual que cambian su nivel de altitud. ¿Sí? Sin embargo, bueno, todos estos procesos han hecho que aumente mucho las masas y de momento no son viables, pero bueno, con estos procesos de simulación se podría buscar algún proceso que fuera suficientemente eh, razonable para dar buenos resultados. Agradezco mucho su atención y espero que sigan disfrutando este congreso con ACES. Mis mejores deseos para todos. Hasta luego.